Abra su Biblia esta mañana en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Y hoy traigo un mensaje delante de usted de una porción que es muy bien conocida, pero es bastante profunda y vamos a tener que abarcar esta mañana y próximo domingo por la mañana, si el Señor lo permite, para estudiarlo como la palabra de Dios lo merece. Nuestro texto a estudiar es Mateo 11, versículos 25 al 30. Y como siempre le digo, lo importante de la predicación no es qué dice el pastor, es qué dice la Biblia. Y lo que más me importa es que usted salga entendiendo lo que dice la Biblia y lo que eso significa. Y es lo que quiero ocupar estos minutos para mostrarle. Mateo 11, versículo 25, la palabra de Dios dice: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es claro que esta porción Jesucristo está haciendo una invitación, una invitación. Versículo 28 dice Cristo: venid a mí. Esto es una invitación. Él está invitando, está haciendo una invitación al hombre, está haciendo una invitación especial al hombre. Y esto es clásico en Dios. Dios es un Dios que invita. Dios es un Dios que hace invitaciones. La naturaleza de Dios es invitar. Él invita al hombre. Por ejemplo, en Isaías capítulo 45, versículo 22, dice Dios: mirad a mí y ser salvos. Está invitando todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dice Dios: mírenme a mí y sean salvos. Dios invita. Dios es un Dios que en su naturaleza invita al hombre. Y el Isaías capítulo 55, una porción preciosa, dice Dios también: a todos los sedientos, venid, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Una vez más, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dios está invitando, Dios invita, Dios es un Dios que invita al hombre. Incluso en el mismo Isaías 55, capítulo 55, versículo 6, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es un Dios que invita: ven, venid, venid, comprad lo importante, la salvación. Y dice: gratuito, sin dinero. Ven, adquiere lo que yo te puedo dar, dice Dios. Mírame a mí, sé salvo. Dios invita al hombre, invita a que venga sin dinero, sin precio, sin pago. Ven y compra lo importante. El mismo Isaías en su capítulo 1 también lo dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Ven. La invitación incesante de Dios es: ven. Cuando vamos a Mateo capítulo 11, vemos a Jesucristo haciendo exactamente lo mismo. Versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesucristo está invitando porque Jesucristo es Dios y Dios invita. ¿A qué está invitando Jesucristo? Tenemos que entender a qué está invitando. Todo parte de ahí. ¿A qué está invitando Jesús en esta porción? Bueno, Jesucristo no está invitando a una religión, ¿verdad? Jesucristo ahí no está invitando a un templo. Jesucristo ahí no está invitando incluso a hacer una oración. Jesucristo ahí no está invitando a ser parte de una congregación.
Jesucristo ahí no está invitando a leer la Biblia, a orar, Él no está invitando a hacer ninguna cosa que hoy muchas veces las gentes son invitadas a hacer. Él no está invitando a pasar al frente. Él está haciendo una invitación distinta. Él está diciendo, venid a mí. Una invitación sencilla. Ven a mí. Tenemos que entender qué significa venir a Cristo, porque si no, no vamos a comprender la invitación que Él está dando. Si Él está invitando a venir a Él, ¿qué significa venir a Él? Cristo no está físicamente hoy aquí en la tierra, así que no podemos ir a presentarnos delante de sus pies, literalmente, porque su cuerpo no está aquí, está glorificado en los cielos. Así que ¿a qué se refiere Jesucristo cuando dice, venid a mí? No podemos entender la invitación si no entendemos qué quiere decir Cristo cuando dice, vengan a mí. Creo que no hay mejor porción que explique lo que significa venid a mí de Cristo que Juan capítulo 6. Vaya un momento para allá y regresaremos después a Mateo, pero vaya a Juan capítulo 6. Y en Juan 6 Jesucristo está explicando, Él acaba de hacer milagros y alimentar a la multitud, y la multitud lo busca con intención materialista. Y en Juan capítulo 6, versículo 32, recojamos desde ahí las palabras de Cristo. Juan 6:32, Él dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Usted sabe, Jesucristo es un tipo del maná, o el maná es un tipo de Cristo. Así como Dios dio el maná a Israel para alimentar y no morir, así Jesucristo es el pan del cielo para que el hombre no muera. El maná y Cristo es un tipo y antitipo en la Biblia. Y después Jesucristo dice en el versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. La gente está pensando en pan material, pan físico. Versículo 35, escuche las palabras de Cristo. Él les va a decir dónde está el pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, misma frase, venir a Él. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí, ¿qué hermanos? Cree, no tendrá sed jamás. Escucha esto, Jesucristo está diciendo, venir a mí es igual a creer en mí. Jesucristo dice, ¿quieres este pan? Ven a mí, yo soy el pan de vida. Y si quieres venir a mí, la forma de venir a mí es creyendo en mí. Creyendo en mí. Dice el texto 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, venir a Cristo, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. No son cosas distintas, es lo mismo. Venir a Cristo y creer en Él es lo mismo. Por eso cuando vamos a Mateo capítulo 11, vaya una vez más, en Mateo 11:28, Jesucristo dice, venid a mí. ¿Qué significa? Cree en mí, cree en mí. La invitación de Cristo es a creer en Él, a creer, a poner fe en Él. Él no está diciendo ven a la iglesia, Él no está diciendo ven a dar ofrenda, Él no está diciendo ven a un templo, Él está diciendo ven a mí. Y venir a Él es creer en Él, es creer en Él. La Biblia está llena de esta invitación a creer en Cristo. Él dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Creer en Cristo es la invitación del Señor. Él dijo desde el principio, arrepentíos y creed el Evangelio. Jesucristo entonces está invitando a creer. Pero el pasaje también nos dice que si crees en Él o si vienes a Él, hay una consecuencia que Él te da si aceptas esa invitación. Mira por favor el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y después explicaremos eso, y yo os haré descansar. La consecuencia de venir a Cristo es descanso. Descanso. Si vienes a Cristo, Él te da descanso. Versículo 29 lo repite. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso.
Versículo 28 dice que Él te dará descanso. Versículo 29 dice que hallarás descanso. ¿Cuándo? Cuando crees en Él. Creer en Cristo es la invitación. Tener descanso es la consecuencia de aceptar esa invitación. ¿Qué significa descanso? Bueno, te lo digo ahora y lo estudiaremos después. Pero cuando Cristo dice ahí descanso, Él no está refiriéndose a algo emocional, no está refiriéndose a algo sentimental, no está refiriéndose a algo físico, Él no está refiriéndose a algo del terreno de las emociones o algún problema físico, mental, emocional, espiritual, de ninguna clase de eso. Cuando el Señor Jesucristo dice, te daré descanso, ese descanso significa la salvación. La salvación. Y esto es obvio porque cuando crees en Cristo, el resultado que viene es que Él te da la salvación. Él te salva. La palabra de Dios enseña que creer en Él da salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, resultado, serás salvo. Jesucristo dice, te daré descanso. Descanso significa salvación del alma. De modo que ya tenemos ahora completa la invitación de Jesucristo. Su invitación es venir a Él, cree en mí. Y si aceptas esa invitación, el resultado es yo te salvo, dice Jesús. Él invita a creer en Él y Él promete salvarte si vienes. Qué sencillo. ¿Sabes? Esta siempre ha sido la invitación de Jesús, siempre. Y hoy quiero venirte a preguntar si tú aquí has escuchado y si estás seguro de haber oído y si estás seguro de haber recibido la invitación correcta de Jesús. Sabes, hemos oído en las semanas pasadas de ser como Cristo. Y lo estudiamos en versículo 29, lo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí, ser como Cristo. Lo acabamos de terminar la semana anterior acerca de vestirnos de Cristo y estudiamos de ser como Cristo. Pero nadie puede ser como Cristo si no viene a Él primero. No hay transformación si primero no hay conversión. No hay cambio si primero no te salva el Señor Jesucristo. Pero para que te salve, debes primero aceptar su invitación y debes haber entendido la invitación que Él te da. Hoy en día hay muchas invitaciones por parte de las iglesias, congregaciones, religiones, templos. Hace un momento mencionaba yo algunas. Hoy en las congregaciones, en el ambiente cristiano, entre comillas, en el ambiente bautista, entre comillas, en el ambiente religioso, en el ambiente cualquiera que sea religioso, se habla de muchas invitaciones. Pasar al frente, levantar la mano, la invitación de quieres que oren por ti, la invitación de te invito a mi iglesia, te invito a mi templo, la invitación de volverte miembro de una iglesia, la invitación a bautizarte, la invitación a dar una ofrenda especial para que Dios te bendiga con algún milagro o bendición especial, la invitación a cualquier cosa que hoy vemos por parte de muchas congregaciones y ámbitos religiosos. Pero solo hay una invitación que importa y es la invitación de Jesucristo. Él dijo, venid a mí. La invitación de Jesucristo es la única que importa y en esta iglesia creemos, explicamos y proclamamos esta misma invitación de Jesucristo. Ven a Él, ven a Él. ¿Sabes? Venir al templo es secundario. Venir a Cristo es prioritario. Yo no estoy seguro si tú cuando creíste en Cristo escuchaste la invitación correcta. Puede ser que no. Puede ser que cuando tú oíste de Cristo se te planteó una invitación incompleta, una invitación incluso falsa. Quizá cuando se te compartió a ti de Cristo, a ti se te hizo una invitación como ven a Cristo y serás feliz. Esa es una invitación bien falsa. Esa no es la invitación de Cristo. ¿O dice esto Mateo 11? No.
Quizá cuando se te habló a ti de la palabra de Dios, se te dijo, ven a Cristo y entonces podrás tener bendiciones especiales de Dios. Eso no es lo que dice el texto. Otras personas dicen, cuando a mí me hablaron de Cristo, simplemente me explicaron y me dijeron, ¿quieres ir al infierno? No. ¿Quieres que Cristo te salve? Sí, haz esta oración. Y es todo lo que le explicaron. Es todo lo que le dijeron. Y después de eso, iglesia, la gente se va diciendo, ya oré, ya recibí a Cristo. ¿Sabes? No recibió a nadie porque no escuchó la invitación correcta. No le dijeron la invitación correcta. No escuchó, no se enamoró del Jesucristo verdadero. No oyó la invitación de Cristo. Oyó otra invitación. Oyó la invitación del evangelio que te da felicidad, la invitación del evangelio que te da prosperidad, la invitación del evangelio donde Cristo ahora te va a dar todo lo que necesitas materialmente. O te dieron el evangelio del Cristo que te va a sanar todas tus heridas emocionales del pasado. O del Cristo que te va a llenar el corazón de esperanza. O del Cristo que te va a dar la paz que tu alma tanto necesita. Y sabes que eso es cierto, Él lo puede hacer, pero esa no es la invitación que Él dio. Y cuando alguien no escucha la invitación correcta, no vino a Cristo. ¿Entiendes eso? No vino a Cristo. Vino a una religión, vino a una idea, vino a adherirse a un templo, pero no vino a Cristo. Es lo que yo llamo personas que son simpatizantes y que tristemente son apóstatas en potencia. O sea, que al rato simplemente van a terminar por irse porque son apóstatas, porque nunca creyeron, porque nunca escucharon la invitación correcta del Señor Jesucristo. En esta iglesia creemos, explicamos y proclamamos la única invitación que Jesucristo siempre hizo. Y la invitación que Cristo hizo siempre fue esta: cree en mí y yo te doy salvación. Cree en mí y yo te doy salvación. Ahí está. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Yo sé que tú conoces esa frase, ese versículo, lo has leído, lo has estudiado, lo has memorizado, pero quizá no has entendido la gran profundidad de esta invitación de Jesucristo. Esa es la invitación más hermosa, de hecho la única que Dios hace desde el Antiguo Testamento al hombre: ven a mí. Y es la invitación más hermosa, pero yo no sé si tú la has comprendido verdaderamente. Y quiero decir esto de verdad: si tú no has comprendido la invitación de Cristo, no hay salvación. No hay salvación. La invitación de Cristo está en el versículo 28. Se extiende al 29 y al 30. Pero los versículos 25 al 27, o sea, los anteriores, Jesucristo hace una oración al Padre. Versículo 25: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre. Así que tenemos en versículos 25 al 27 una oración de Jesús. Y en los versículos 28 al 30 una invitación de Jesús. Tú no puedes entender la invitación si primero no entiendes la oración que Cristo hizo. La oración interpreta la invitación y la invitación se entiende a la luz de la oración que hizo Jesucristo. Aquí tienes la división de este pasaje. Versículos 25 al 27, la oración al Padre. Versículos 28 al 30, la invitación del Hijo. Y es nuestro bosquejo. Hoy estudiaremos la primera sección, versículos 25 al 27, la oración al Padre. Y próximo domingo, con el favor de Dios, estudiaremos versículos 28 al 30, la invitación del Hijo. No puedes entender la invitación si no comprendes primero la oración que hizo Jesús antes de lanzar la invitación. Es que comencemos hoy con este primer punto, abordémoslo de forma profunda. La oración al Padre, la oración al Padre. Empecemos en el versículo 25. La narración empieza: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Una vez más, tú no puedes entender la invitación que hace Jesús si no entiendes primero la oración que hizo Jesús. Tú no sabes cuál es la invitación correcta hasta que ves primero la oración que Jesús hizo antes de hacer la invitación correcta. Y quiero que mires esta oración. Jesucristo inicia diciendo, bueno, versículo 25 inicia en aquel tiempo. No sabemos exactamente el tiempo cuando Jesús hizo esta oración. En aquel tiempo es una frase en Mateo que se repite bastante y no alude a un tiempo especial. Aunque por el contexto vemos que era un tiempo de incredulidad. Mira por favor capítulo 11, versículo 20, una porción arriba, es el contexto inmediato anterior. 11:20 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque, ¿qué dice hermanos? No se habían arrepentido diciendo, Jesús dice sobre esas ciudades, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Entonces Jesucristo está en un punto de su ministerio donde ha predicado toda la zona de Galilea, del norte de Judea. Jesucristo han pasado 11 capítulos de Mateo. La mayoría del ministerio del Señor Jesucristo ya se hizo en Galilea. Los galileos han visto sus milagros, han visto sus sanaciones, han visto las obras maravillosas sobre los demonios que Jesucristo hacía, y Jesucristo dice, no se han arrepentido. De modo que el contexto donde Jesús hace la oración del versículo 25 es en un contexto de incredulidad. La gente no estaba creyendo en él. Las ciudades no se estaban arrepintiendo. Corazín, Betsaida, ciudades donde él había hecho muchos milagros, estaban impenitentes. Habían rechazado su mensaje. Querían la comida, pero no querían someterse al Señor. Habían rechazado su invitación. Y Jesucristo dice, si en Tiro y en Sidón, ciudades gentiles, si hubieran hecho estos milagros, y luego versículo 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. El contexto es de rechazo, es de no arrepentimiento. Los galileos no habían recibido la invitación de Jesús, no la querían. Por lo tanto, como no se habían arrepentido, lo único que les esperaba era juicio. Versículo 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Jesucristo viene en un contexto de incredulidad, falta de arrepentimiento, rechazo y juicio. De hecho, Lucas 10, que registra el pasaje paralelo de venid a mí todos los estáis trabajados y cargados, en Lucas 10, donde está esa misma porción, dice que Jesucristo acaba de recibir a los 70 que regresaron de predicar. ¿Se acuerda? Jesús envió a 70 y cuando estos 70 regresan, le dicen a Jesús, ahí tienes tú a 82 personas, los 70 más los 12, diciéndole a Jesús bien emocionado, Señor, los demonios se nos sujetan. ¿Sabes qué es lo que estaba pasando ahí? Los 70 habían regresado maravillados de que los demonios salían cuando ellos con autoridad de Cristo los expulsaban. Y Jesucristo les dice, no te maravilles de eso, sino de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. La idea es esta, ellos regresan contentos de la sumisión demoníaca, pero la gente no estaba recibiendo la invitación de Jesucristo. Los 70 regresan con rechazo. Los 70 regresan igual que Jesucristo, hablando sobre estas ciudades impenitentes. No estaban recibiendo a Cristo, no estaban aceptando su invitación. De hecho, tú estás en el capítulo 11 estudiando conmigo ahorita. Si tú vas al capítulo 13, lo que tienes en el capítulo 13 es el inicio, 2 capítulos adelante, es el inicio de las parábolas de Jesús. ¿Y sabes qué significaban las parábolas? Yo te lo he enseñado. Las parábolas de Jesús era la manera en que él escondía la verdad de los incrédulos y la revelaba a los creyentes. ¿Por qué?
Porque cuando tú llegas a capítulo 11 y 12 de Mateo, Jesucristo ha hecho todos los milagros en Galilea y la gente no le creyó. El ministerio de Cristo en Galilea ha llegado a la cúspide. Ellos han visto todo lo que podían ver del verdadero Mesías y aún así lo rechazaron. Así que a partir del capítulo 13, Jesús va a empezar a esconder la verdad de los incrédulos porque no se habían arrepentido. El contexto que tú tienes estos versículos de Mateo 11 es un contexto de rechazo a Cristo, de incredulidad. La gente no se había arrepentido. Los galileos no habían querido a Jesucristo. Cristo está a punto de hablarles en parábolas para cerrar su entendimiento embotado por completo, y Jesucristo estaba siendo en ese tiempo rodeado de incredulidad y rechazo. Ahora, piénsalo, qué precioso, ¿no? Está siendo rechazado por todos lados y aún así invita. Esta es una gran lección. Jesucristo estaba siendo rechazado y aún así invita. Este es Dios. Este es Dios. Dios es así en su naturaleza. Mira la oración. Versículo 25. En aquel tiempo, ya dije qué tiempo, respondiendo Jesús, bueno, nadie le estaba haciendo una pregunta, solamente es una frase, un hebraísmo para significar que abrió su boca para decir algo. Respondiendo Jesús dijo, escucha el inicio de la oración de Jesús. Recuerda, viene de incredulidad, rechazo, no arrepentimiento. Los 70 regresaron sin fruto, total rechazo. Y Jesucristo inicia su oración diciendo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Qué manera de iniciar. Déjame pausar allí. Qué manera de iniciar una oración cuando vienes de un fracaso que la gente no cree en ti, no cree en el evangelio. Si yo regresara de predicar el evangelio y nadie creyó, yo regresaría, Señor, fortaléceme para volver a salir a predicar. Jesucristo dice, te alabo, Padre, te alabo. Te alabo. Jesucristo comienza con una alabanza y la pregunta es, ¿cómo alabar a Dios en tiempos de rechazo a la verdad? ¿Cómo alabar a Dios el Padre cuando la gente está siendo incrédula a la verdad? Jesucristo dice, te alabo, Padre, y después le llama como con un atributo del Padre. ¿Disiernes qué atributo es? Señor del cielo y de la tierra. Señor del cielo, supremo, gobernante, autoridad suprema sobre todo. ¿Cómo se le llama ese atributo de Dios? Soberano. Cristo comienza su oración llamándole al Padre, Padre, tú eres soberano sobre todo. Padre, tú tienes toda la autoridad, te alabo porque tú tienes el control total. Y escucha, él habla de la soberanía de Dios por lo que va a decir a continuación en su oración. Pero primero entiende conmigo, él alaba en tiempos de incredulidad, de rechazo, él alaba. Comienza su alabanza hablando de la soberanía de Dios. Señor, tú eres soberano, tú haces lo que quieres, tú gobiernas, todo está bajo tu control. Escucha, incluso esta incredulidad de las ciudades está bajo tu control. Y a continuación, Jesucristo comienza con unas palabras bastante densas que voy a intentar abrir nuestro entendimiento. Mire, versículo 25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, soberano. ¿Por qué? Razón de la alabanza. ¿Por qué alababa al Padre Cristo en esta oración? Porque, ¿lo lees conmigo? Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Padre, te alabo. ¿Y sabes por qué te alabo, Padre? Porque tú escondes a unos y revelas a otros. Tú eres soberano y tú escondes a los sabios y tú revelas a los niños. Ahora hay una palabra que tenemos que entender para que tenga sentido, porque si no, no tiene sentido nada. Jesucristo dice, te alabo, Padre, porque tú escondiste estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Cuáles cosas? El griego no nos dice nada. Tauta, cosas.
cosas. ¿Cuáles cosas? Según Jesucristo, el Padre esconde algo a unos y se lo revela a otros. Lo esconde a los sabios, lo revela a los... Pero ¿qué? ¿Qué es lo que esconde? ¿Qué es lo que revela? ¿Cuáles cosas? Bueno, si vamos al mensaje del Señor Jesucristo, su mensaje siempre era el mismo. Si regresaras hay unos capítulos más a Mateo capítulo 4, versículo 17, cuando él comienza su ministerio, dice 4:17 del mismo Mateo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, escucha, esto era las cosas que él siempre decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Cristo era: arrepiéntete. ¿Cuándo? ¿Un día? ¿2 días? ¿3 días? Siempre. Su mensaje era el mismo, su mensaje no cambiaba. Arrepiéntete, eran las cosas que él siempre decía. Ahora déjame confirmarte, si tú vas rápidamente a Hechos capítulo 1, cuando Jesucristo resucita, hay una pista que nos puede ayudar en esto, definir cuáles son esas cosas que el Padre esconde a unos y revela a otros. En Hechos capítulo 1 dice la Biblia, en el primer tratado, Teófilo, versículo 1, dice Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también, escucha lo que sigue, después de haber padecido, se presentó vivo, Jesucristo cuando resucita a sus discípulos, se les presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de qué. ¿De qué? Es lo que Jesús siempre hablaba. Él siempre hablaba del reino de Dios y cómo entrar a él. ¿Y cómo entras al reino de Dios? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las cosas que Jesús siempre hablaba durante su ministerio y después de que resucita, era el mismo mensaje, las cosas del reino de Dios. Si tú regresas a Mateo capítulo 11, una vez más dice la oración: Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que Jesús siempre hablaba. El mensaje del reino, el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento. De hecho, en el contexto es eso. Si regresas al versículo 20, dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Lo que el Padre revela a unos y oculta a otros es el mensaje de salvación, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje del reino de Dios. Por favor, ve pensando esto. No me interesa que te quedes con mis palabras, me interesa que comprendas la Biblia, lo que dice. Aunque es cansado estudiar la Biblia, yo lo sé, y no es tan entretenido como que venga acá un orador y te mantenga despierto con chiste y chiste y chiste, pero lo más importante es que tú le entiendas a la Biblia, cada palabra. Y aquí Jesucristo hace una invitación, pero antes de la invitación hace una oración, y tienes que entender la oración para comprender la invitación. Y en su oración dijo: Padre, te alabo, en medio de incredulidad te alabo. Tú eres soberano, Señor del cielo y de la tierra. Pero ¿sabes por qué te alabo, Padre? Porque tú escondes estas cosas a unos y se las revelas a otros. ¿Qué cosas? Las cosas de salvación, el mensaje de salvación, el evangelio, el arrepentimiento, la fe, el reino de Dios. Y desde ahí podría chocar en nuestras mentes esto que está diciendo Jesús, pero es Jesús, ¿eh? Usted podría decir: pastor, entonces Dios el Padre le esconde el mensaje de salvación a algunas personas. Aquí dice que sí. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, pero se las revelaste ¿a quién? Los niños. Ahora tú ya comprendiste que estas cosas son el mensaje de salvación, lo que Jesús siempre hablaba. Y dice que el Padre se lo esconde a algunos, pero se lo revela a otros. ¿Qué significa esto?
Bueno, tenemos que definir ahora quiénes son los sabios y entendidos y quiénes son los niños, para entender a quién se lo revela y a quién se lo oculta el mensaje de salvación. Dice el versículo 25, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Primero, ¿quién es este grupo? Dice Jesús, a los sabios y a los entendidos, tu Padre, les escondes el Evangelio, les escondes la comprensión del mensaje. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los sabios y entendidos? Bueno, hermanos, Jesucristo está usando de una ironía, algo irónico. En otras palabras, Jesús está diciendo, tú escondiste estas cosas de los que se creen sabios y entendidos. ¿Quiénes son las personas que entran en esta categoría? Son las personas que creían que por su propio esfuerzo podrían ser salvos. Y en ese costal caben los fariseos, los escribas, los sacerdotes y todos los judíos de su tiempo que creían que por su religión podían ser salvos, que se sentían demasiado sabios y entendidos, como aquel hombre que Jesús sanó y les dice, pues él me sanó. Y le dicen, tú eres ya de su discípulo. ¿Se acuerdan que lo acusa en Juan? Y le dicen, nosotros, discípulos de Moisés somos, los fariseos dicen. Se creían sabios, se creían entendidos, creían que eran capaces de conseguir la salvación por sus propias fuerzas. Estos son los sabios y entendidos, los que confían en su propia justicia. A estos, hermanos, a este grupo de personas, el Padre les esconde el mensaje de salvación. Yo no sé si tú estás llevando este entendimiento conmigo y entender la profundidad de esto. El Padre le esconde la salvación a algunos. ¿Y quiénes son esos algunos? Los que se creen sabios y entendidos. A ellos el Padre les oculta el Evangelio y se los oculta porque ellos no lo quieren recibir. Déjame darte recordatorio de este grupo de personas. Como en Juan capítulo 9, si tú puedes ir ahí rápido solo para ver unos ejemplos en Juan capítulo 9, cuando Jesucristo sana a este ciego, en Juan capítulo 9, versículo 39, Juan 9, 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. ¿Lo notas? Jesús otra vez está hablando con ironía. Los que creen que ven, estos eran los religiosos. ¿Qué les iba a pasar? Iban a ser cegados. Versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Lo ve? Ellos se creían sabios y entendidos. Versículo 41. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, o sea, si reconocieras que no sabes, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, o sea, porque crees que eres sabio y entendido, tu pecado permanece. Estos son los sabios y entendidos. Jesucristo está siendo irónico. Tú que te crees que sabes, tú que te crees que entiendes, a ti el Padre te esconde la salvación. ¿Y sabes cuál es la reacción de Cristo? Te alabo, Padre, porque le escondes estas cosas a los que se creen sabios y entendidos. Si tú volteas la página Juan capítulo 12, está el mismo grupo de los que se creían sabios y entendidos. Capítulo 12 de Juan, versículo 36. 12:36, la segunda parte, dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, de los judíos religiosos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Jesús dice, estos están ciegos, estos están duros, estos no creen, estos son incrédulos, refiriéndose a escribas, fariseos, sacerdotes religiosos, se creen sabios y entendidos, pero son ciegos. Te alabo, Padre,
porque a ellos tú les escondes estas cosas. En Lucas capítulo 8, si puedes regresar unas hojas ahí, en Lucas 8 tenemos otro ejemplo de estas personas, de este sector religioso. En Lucas 8, versículo 10, y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, a uno se los revela, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Lo captas, iglesia? ¿Estás aquí? Dios le dice, estas parábolas son para que ellos no entiendan, para que les sean ocultas las cosas, para que no entiendan. Y a sus discípulos les dice, a ustedes les es dado a conocer el misterio. Es lo mismo, a uno les revela, a otros les esconde. ¿Quiénes son estos sabios y entendidos? Regresa por favor a Mateo capítulo 11. Dice Jesús, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Está claro. Son los religiosos soberbios que creen que por sí mismos pueden ser salvos, que creen que por su conocimiento son salvos. Iglesia, el mensaje del evangelio está encubierto a esta clase de personas. Está encubierto por Dios. Como Pablo dijo en 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El evangelio de salvación está velado para las siguientes personas. Número 1, los soberbios. Dios le oculta la salvación a los soberbios. Los soberbios no pueden ser salvos porque el Padre les vela ese mensaje. En segundo lugar, no pueden ser salvos los religiosos, porque los religiosos se creen sabios y entendidos. Dios no salva a esa clase de personas. Dios no salva a los que se creen capaces, Dios no salva a los que se creen buenos, Dios no salva a los que se creen justos. Todo este grupo de personas son sabios y entendidos a los cuales el Padre les esconde. ¿Y sabes qué? De que Jesús dice, Padre, tú les escondes, Jesús dice, Padre, te alabo porque se los escondes. Qué profundidad. A veces me han preguntado, pastor, ¿y tú cuando vas y nadie hace caso, nadie se convierte, te pones triste, ¿verdad? Dices, pues, como Jesús, lamento. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, qué tristeza. Pero por otro lado digo, Padre, te alabo, porque tú escondes y tú revelas. Ciertamente nos da tristeza cuando una persona rechaza a Jesucristo, pero al mismo tiempo alabamos a Dios porque Él esconde y Él revela. Él esconde a los sabios, a los entendidos, a los soberbios, y aún eso le glorifica. Y es como Santiago 4:6 dice, Dios resiste a quienes, a los soberbios, pero da gracia, salvación a quienes. ¿Te fijas? El Padre esconde la salvación a unos, pero revela a otros. Ya vimos quiénes son los sabios y entendidos y quiénes son los niños. Versículo 25, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. El grupo al que Jesús dice que el Padre les revela la salvación es a los niños. Nefios, del griego nefios, quiere decir un bebé pequeño, literalmente un bebé lactante, un bebé de pecho, un infante. Esta palabra en la Biblia está usada en otras ocasiones para referirse a un bebé que no habla, a un bebé que necesita su leche, a un bebé incapaz. Así que Jesús está hablando de un bebé literalmente de brazos. Y Jesús dice, Padre, tú le escondes la salvación a los que se creen sabios, que son soberbios realmente, pero se la revelas a los bebés. Y de entrada quiero decirte ahí que no está hablando del bebé literal, porque el Señor Jesucristo tituló bebé a un grupo especial.
Ve conmigo a Mateo 18, por favor, adelante. Jesús mismo les llamó así a un grupo especial. Mateo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Espera un momento, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, nadie entra al reino de Dios o nadie se salva si no se hace como un niño. Ahora, dime tú, por favor, piensa, por favor, ¿cuál es la principal característica de un bebé lactante de pecho infante que no se puede valer por sí mismo? ¿Cuál es su principal característica? ¿Cuál es la cualidad que lo define en esa etapa? No puede trabajar, no puede prepararse su leche, no puede limpiarse a sí mismo. Tú dejas a un bebé de esa etapa solo y literalmente muere. ¿Cuál es la principal característica de un bebé? Depende de otros. Depende. Y Jesucristo dice, si no te haces como un niño dependiente, y Jesucristo le dijo otra palabra. Mira, por favor, versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño. La humildad de un niño para depender de otro es necesaria para entrar al reino de los cielos. En otras palabras, ningún soberbio entra al cielo, pero los humildes entran al cielo. A estos es a los que el Padre les revela estas cosas, a los humildes, a los niños, a los que dependen. ¿Quién es ese grupo al que Jesús llamó así? Versículo 6, versículo 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Versículo 10. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños. ¿De quién está hablando? Ya no está hablando del niño que expuso ahí en medio. Él está hablando de lo que dice en el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ahí está. Los niños a los ojos de Jesús representan a los creyentes, a los verdaderos creyentes. Los que son como niños, humildes como niños, dependientes como niños. Son aquellos que dicen, como Mateo capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Notas la diferencia? Jesucristo dijo, Padre, te alabo, escondes estas cosas de los soberbios, pero las revelas a los humildes. Escondes estas cosas de los religiosos, pero las revelas a los dependientes. Escondes estas cosas de los que se creen ricos, pero revelas estas cosas a los pobres en espíritu. Nadie entra al cielo si no es pobre en espíritu, humilde como un niño, dependiente como un niño. Si vuelves otra vez ahí a Mateo 11, Jesucristo dice, Padre, te alabo. Tú escondes, tú revelas. Revelas a los niños, a los dependientes, a los humildes, a los que no son autosuficientes. ¿Sabes para quién es la salvación, iglesia? ¿Sabes para quién? Para los que van a la iglesia. No. Para los que desde chiquitos crecieron en el templo. Luego son los peores, te diré. No, no para ellos. La salvación es para los que son como niños. La revelaste a los niños. Hasta que una persona reconoce que no puede, es cuando Dios lo salva. Eso es ser niño. Hasta que la persona dice, es que no, mi religión no me alcanza, no soy tan bueno, estuve en el catolicismo, estuve en el mormón, estuve acá, estuve allá, en ningún lado he podido, siento que no estoy con Dios, ya no puedo más. Señor, solo tú ayúdame. Ahí está, esa persona ya está humillada donde Dios la puede salvar. Esconde a unos la salvación, revela a otros, a los humildes que reconocen que no pueden. Qué interesante, hermanos. El Padre esconde la salvación a los soberbios, los endurece, pero la revela a los humildes.
les ablanda su corazón. Y Cristo dice, Padre, qué injusto eres. Así dice Jesús. ¿Qué dice Jesús? te alabo, Padre. Yo quisiera ponerme en compasión como Jesucristo y decir, iglesia, yo sé que tú y yo tenemos personas que no han creído en Cristo, que siguen teniendo un corazón duro, que el mensaje les sigue escondido a ellos porque no quieren recibirlo. Y nos duele eso. Pero Jesús dijo, aún a pesar de eso, Padre, te alabo. Sí, me lamento en el versículo 21, pero te alabo en el versículo 28. Me lamento de Corazín, de Betsaida, de Capernaum, pero te alabo porque les has escondido esas verdades de salvación a los soberbios que se creen sabios y entendidos. Hermanos, ¿sabes qué te dice esto? Ojalá que lo entiendas. Es Dios quien concede la salvación. Es Dios quien da la salvación. Él esconde, Él revela. Él revela, Él esconde. A quien Él esconde, lo esconde. A quien Él revela, revela. Déjame darte un ejemplo para que tengas más profundidad. Ve a Mateo 16, ahí mismo, pero en capítulo 16, y déjame mostrártelo en un ejemplo tan claro como el agua. Mateo 16, versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a uno a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La pregunta de Jesús. 14. Entonces ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La declaración de Pedro. Mira las palabras de Cristo en el 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque te lo reveló tu gran inteligencia. ¿Así dice? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién le reveló a Pedro el entendimiento para que Pedro reconociera que él era el Cristo? ¿Quién se lo reveló? El Padre. Porque el Padre esconde y el Padre revela y lo hace a quien él quiere. Soberano. Y Cristo le dice, mira Pedro, tú dices esto no porque seas demasiado listo. De hecho, no lo eres. No lo eres, Pedro. Esto tú lo dices porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y si tú has entendido que Jesús es el Cristo, el Salvador, no es porque viste una película, no es porque un gran predicador te convenció, no es porque un pastor te predicó bonito, es porque el Padre que está en los cielos te abrió el entendimiento para que creyeras en su Hijo. Porque el Padre esconde y el Padre revela. ¿Quién te lo reveló, Pedro? Mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos. La salvación es de Dios, hermanos. Jonás dijo en aquel tiempo, Jonás capítulo 2, versículo 9, la salvación es de Jehová. Él la da. Yo no la doy. Yo como pastor, yo no doy la salvación. Tú, escúchala, tú no la alcanzas. Él te la da. ¿Captas la diferencia? Yo no doy salvación. Tú no la alcanzas. No puedes. Dios la da a quien Él quiere porque Él esconde y Él revela. La salvación es de Dios. La salvación no es del que hace una oración. La salvación es de que pase al frente, voy a orar por ellos. Señor, sálvalos, ya eres hermano. Felicidades, ya eres hijo de Dios. Esa persona está vacunada contra el evangelio de ahora en adelante. La salvación es de Dios. ¿Sabes? La Biblia dice, tú sabes cómo se salva una persona. Yo te lo he dicho antes, y si no lo sabes porque has estado en sueños, pero para que una persona se salve necesita arrepentimiento y fe, ¿cierto? Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. ¿Quién da el arrepentimiento? Pues uno mismo se arrepiente, ¿no?
Segunda Timoteo 2:25 dice que Dios concede el arrepentimiento. Bueno, entonces la fe sí viene de mí, no, porque Efesios 2:8 dice que es don de Dios, no tuyo. Y Filipenses 1:29 dice que Dios nos concede que creamos en Él. Así que ni el arrepentimiento ni la fe brotan de ti, Él te lo da. Y si eres salvo es porque Él te lo reveló, te concedió arrepentimiento, te concedió fe. De Él es la salvación. De Él. Él la da. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de quién? De Dios. La fe viene de Él, el arrepentimiento, Él lo da. Quiero que alumbre más esto, Dios, en tu corazón. ¿Recuerdas el ejemplo de Lidia? Lidia, en Hechos capítulo 16. Pablo está predicando y dice la Biblia, y Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Pablo abrió el corazón de Lidia? No. ¿El pianito de fondo abrió el corazón de Lidia? No. Escucha, los problemas acá de despecho que traía Lidia hicieron que ella creyera. No. Los milagros que hizo Pablo, que ahí no hizo milagros, pero los milagros abrieron el corazón de Lidia. No. Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta y creyera. Es Dios quien da la salvación. Él esconde y Él revela y lo hace a quien Él quiere porque es soberano, Señor del cielo y de la tierra. ¿Recuerdas la parábola de las tierras? 4 tipos de tierras, una dura, otra pedregosa, solamente una fructífera. ¿Y por qué la fructífera fue fructífera? ¿Porque era una tierra bien buena? No, porque el labrador que es Dios la había preparado. Es Dios quien da la salvación. Él da el arrepentimiento, Él da la fe, Él abre el corazón. A veces decimos, yo ya abrí mi corazón a Jesucristo. Mira, hermano, yo no tengo ningún problema con esa frase. Sigámosla diciendo en paz y amémonos todos. Pero realmente tú no abriste tu corazón jamás. Si tu corazón se abrió, lo abrió Dios, no tú. Fue Dios. Él es el que lo abre. Y según Jesucristo, Él es también el que lo cierra. Porque esconde a unos y revela a otros. Así que si tú eres creyente, no es porque fuiste muy inteligente al oír el evangelio. Si tú eres creyente, no es porque hayas sido muy capaz y el evangelio te fue sencillo y lo entendiste y lo creíste a la primera. Es más, mira, ponte a pensar, hermano, cuando tú quieres que una persona se salve y oras por una persona y su salvación, tú no oras, Señor, haz más inteligente ese cuate. Señor, de veras que le falta intelecto, dale intelecto, vea que no oras así. Tú dices, Señor, obra en su corazón. Tú, no oras por inteligencia a la persona, oras que Dios obre en su corazón, porque Él es el que lo abre, Él es el que da la salvación, Él es el que revela. Si tú eres creyente es porque reconociste como bebé tu humildad y viniste a Jesucristo. La salvación depende de Dios. Déjame darte lo último por ahora. ¿Por qué Dios es así, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios esconde a unos, revela a otros? ¿Por qué? ¿Por qué? Vuelve a Mateo 11, por favor, y ve la respuesta clara y llana. Te alabo, Padre, 25, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahí tienes la respuesta. ¿Por qué Dios es así? Porque eso le agrada. Así Él quiere. Así Él lo quiere. Él quiere cerrar el entendimiento a unos y abrírselo a otros. Él quiere revelarle su palabra a unos y escondérsela a otros. ¿Por qué? Porque Él así le agrada. Y tú dirás, pastor, eso me suena extraño. ¿Qué no Dios quiere la salvación de todos los hombres? ¿Y eso dice?
Pablo a Timoteo, sí, pero cuando el hombre cierra su corazón, Dios le esconde la salvación. Déjame mostrarte un pasaje que puede ayudar en esto. Romanos capítulo 9 puede ayudar a lo mejor un poco este capítulo. En Romanos 9, Pablo está hablando acerca de Israel y cómo Dios lo escogió a Israel y salvará al Israel redimido en el futuro, el Israel converso, por cierto, de la guerra. Oremos por Israel y sintámonos tranquilos. Dios está haciendo lo que Él está haciendo para cumplir lo que Él ha dicho. Pero oremos. En capítulo 9 de Romanos, recojamos desde el versículo 13. 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Misma idea. Amé a uno, aborrecí a otro. Lo mismo que en Jesús. Ciega a unos, revela a otros. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Ah, Dios es injusto. ¿Por qué le esconde el evangelio a unos y se lo revela a otros? Qué mala onda es Dios, ¿no? Qué injusto. ¿Qué dice el versículo 14? En ninguna manera. Y ahí te va la explicación. Versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, en otras palabras, del que yo quiera compadecerme. Así que no depende del que quiere, del hombre, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación es de Dios. Versículo 17. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Se acuerda cuál es la característica de Faraón? Endureció su corazón. ¿Y qué dice el texto? Para eso lo levantó Dios, para que se endureciera y fuera glorificado en él. Versículo 18. Sígame, por favor. 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, ¿lo notas, hermano? Esconde a unos, revela a otros. Y aquí te va la razón. Pablo la dice, no solo me quedo ahí. Dice 18, de manera que a quien quiere, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Dios es soberano. Versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido? Otra vez Pablo dice, y si tuvieras el pensamiento de quejarte, de decir, ¿por qué Dios es así? ¿Por qué esconde a unos y revela a otros? ¿Por qué suena injusto eso? Pablo dice, quizá tú pensarás así, e inmediato a ese versículo, Pablo, en vez de explicar, en vez de decirte por qué Dios es así, en vez de exponerte una explicación de por qué Dios es así, te regaña, te regaña. Versículo 20, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Qué tremendo, Pablo. O sea, con Pablo si dijera, si algún cristiano iba a pelear diciendo que por qué Dios parece injusto, aquí te va, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y dice además, versículos 20, dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, ¿puedes quejarte contra Dios? No. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Escucha lo que viene. Aquí está lo que realmente te quería decir. Versículo 22. ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su qué, hermanos, su ira y hacer notorio su qué, su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, estos los incrédulos. Versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Esos son los creyentes. O sea, Pablo está diciendo, Dios así quiso, Padre, porque así te agradó, porque en los incrédulos tú muestras tu ira y tu poder, y en los creyentes tú muestras tu gloria y tu misericordia, y si no hubiera incrédulos, no mostrarías tu ira. Así que Dios, a ti eso te agradó, así quisiste, porque eso manifiesta la gloria de tus preciosos atributos. Y es lo que dice Jesucristo. Te alabo, Padre. Escondes, revelas, porque así te agrada. Aún Dios se glorifica en los incrédulos, hermanos, en su ira, en su juicio. Y Dios se glorifica en los creyentes, en su misericordia y en su gracia.
Cerremos en Mateo, hermanos, por favor. Mateo capítulo 11. Jesús dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús dice, Padre, tú escondes, tú revelas. Te alabo. Pero eso es tan solo la mitad de la moneda, hermanos. Porque en los versículos siguientes va a decir, venid a mí. Y esto suena totalmente fuera de órbita. Si Dios es quien da la salvación, de Él depende, Él esconde y Él revela. Y aún así Jesús dice, ven a mí. Tan cierto es que de Dios depende la salvación y tan cierto es que el hombre es responsable de responder a la invitación de Jesucristo. Ambas cosas. No puedes entender la invitación si no entiendes primero la soberanía de Dios en la salvación. No puedes entender el venid a mí si no entiendes primero el tú escondes, tú revelas. Y aún versículo 27 va a decir algo más, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Este versículo que no es trabalenguas, lo estudiaremos la próxima semana junto con el resto. Mientras por ahora, piensa en esto, de Dios es la salvación. Él esconde, Él revela el mensaje. A quien Él quiere, porque eso le agrada. Y debemos alabarlo por eso, porque Él es soberano. Pero la soberanía de Dios es tan solo una cara de la moneda. Del otro lado está la invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ojalá que hayamos avanzado un poquito en esta porción. Vamos a orar. Señor, como Jesucristo te alabamos, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Tú eres soberano y excelso sobre todos y te alabamos a ti por eso. Tú revelaste a Pedro y le hiciste entender quién era Cristo. Cristo le preguntó y Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, hoy entendemos que Pedro no había hecho una oración, Pedro no le habían orado, Pedro no había pasado al frente, Pedro no levantó su mano, Pedro no repitió unas palabras. A Pedro tú le habías abierto los ojos. Eso es lo que había pasado. A Pedro tú le habías abierto el corazón. A Pedro tú le habías hecho resplandecer tu luz en medio de sus tinieblas. Tú le revelaste a Pedro la salvación y la entendió porque tú se la revelaste. Hoy, Señor, el mundo en el que vivimos hace invitaciones tan baratas, tan falsas. Hoy el mundo religioso invita a templo, invita a religión, invita a estudios, invita a catecismo, invita a lecciones según bíblicas, invita a reuniones, pero no invitan a Jesucristo. Te alabamos, Señor, porque tú eres soberano para esconder y para revelar, y lo haces para tu propia gloria, para mostrar tu ira, tu poder, tu gracia, tu misericordia. Así como Jesucristo, Señor, le revelaba las cosas a sus discípulos, pero a los demás por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Así tú, Señor, sigues todavía hoy resistiendo a los soberbios, pero dando gracia a los humildes. Señor, de verdad te pido, haznos entender estas verdades a nuestra mente y que eso moldee nuestra doctrina, moldee nuestro entendimiento, moldee nuestro pensamiento y que la próxima semana que nos ayudes a continuar con el estudio después de concluir esta oración para entender después la invitación de Jesús, la invitación de venir a mí. Así con ojos cerrados un momentito, solo quiero decirte que Jesucristo sigue invitando que vengas a Él, pero que no es una invitación barata, sencilla ni superficial.
De hecho, es una invitación eterna. Si vienes a Él es para creer en Él y Él te da la salvación. Esa salvación no tiene que ver con religión, iglesia, pastor, ofrenda, ni siquiera con leer la Biblia. Esa salvación tiene que ver con venir a Cristo, creer en Él, arrepentimiento y fe, entregarle tu vida para que Él sea tu Señor, tu dueño, tu amo. Si tú aceptas esa invitación, eres salvo. Si no aceptas esa invitación, la Biblia dice que estás condenado. Y quiero hablar a todos, no a algunos, ¿eh? Yo no sé qué invitación oíste tú cuando se te habló de Cristo. Quizá oíste una invitación equivocada e hiciste una profesión de fe equivocada. Yo no sé si tú oíste una invitación superficial, barata, emocionalista, pero no la invitación verdadera. Si no oíste la invitación de Jesucristo, no hay salvación. Arrepiéntete, ven a Cristo. Deja que el Padre te revele el mensaje y te haga salvo. Que Dios nos ayude. Padre, bendice nuestras vidas y mentes y ayúdanos a comprender pasajes como estos que siempre han estado ahí, pero que no comprendemos la profundidad y queremos hacerlo ahora. Te damos gracias y te alabamos como Cristo, porque a pesar de la incredulidad, tú eres soberano y porque aún a pesar de la incredulidad, podemos seguir invitando al hombre a Jesucristo. Te alabamos en su nombre. Amén.